Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Arellano, titular del despacho Valores Servicios Legales, y les agradezco el placer de su compañía. Recuerden que este es su espacio para resolución de dudas y consultas jurídicas. El día de hoy veremos lo que es una hipoteca, para qué sirve y cómo se libera. Una hipoteca es una forma de garantizar una obligación con una garantía real. Y sé que muchas personas se quedaron exactamente igual que al principio. Bien, lo explicaré de otra forma. Es la manera en la que una persona le garantizará a otra el pago de una deuda con un bien inmueble como garantía, ya sea casa, terreno, departamento, etc. Pero primero iremos al origen de cómo se constituye una hipoteca. Pues una hipoteca se constituye sobre un bien inmueble al momento del otorgamiento de un crédito. Esto se hace ante notario público, quien lo eleva a categoría de escritura pública. Esto ya lo vimos en un video anterior, que es una escritura pública. Esta escritura se registra ante el registro público de la propiedad en el folio real del inmueble. Ahí se hace el registro. Con fecha fulana de tal, la empresa fulanita le prestó a menganito la cantidad de tal, misma que debería de estar liquidada y pagada en fecha fulana de tal, y esto se hizo en la escritura fulana de tal. Así es como se lleva a cabo esto. Esto se inscribe en el registro público y ahí se queda, hasta que nosotros hagamos la liberación. En el caso de una hipoteca industrial, es exactamente igual, nada más que esta se registra en la constitutiva de la sociedad. Bueno, entonces las características, pues, para que una hipoteca quede perfectamente formal, es que deberá realizarse ante un notario público, se establecerá el monto de la deuda y la forma del pago, se señalará cuál es la correspondiente garantía sin lugar a dudas de cuál sea, se harán los pagos de derecho de inscripción y esta garantía hipotecaria, o mejor dicho, esta garantía de pago solamente es sobre el bien hipotecado, no hay ningún otro bien alrededor. ¿Ok? Y por supuesto, hay que aclarar que esta hipoteca quedará siempre sobre los bienes y las mejoras que se le hagan al terreno, es decir, si das tu terreno en garantía y construyes una casa, bueno, pues también la casa estará hipotecada. ¿Ok? Muy bien. Pues resulta ser que al final de los momentos del otorgamiento de este crédito, pues nosotros, después de pagar adecuadamente nuestras líneas y de estar pagando, pues esta hipoteca queda registrada y en el transcurso del tiempo damos debido cumplimiento a nuestras obligaciones y terminamos de pagar nuestro crédito. Bueno, pues la mayoría de la gente no sabe que hay que liberarlo, o simplemente por desidia olvidan u omiten hacer la liberación de esta hipoteca. Y entonces hasta el momento en que necesitan liberar la hipoteca, es cuando se ponen a correr. Y entonces, ¿cómo libero mi hipoteca? ¿Por qué? Porque quiero vender la casa, porque quiero pedir un nuevo crédito, por cualquier circunstancia. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos para liberar nuestra hipoteca? Entonces, el paso más sencillo para liberar nuestra hipoteca es buscar la copia de nuestra escritura de compraventa o la escritura de donde se constituyó el crédito para que se generara el gravamen, ver el nombre de la institución y verificar la fecha de terminación del contrato, es decir, buscar la fecha en que se debió de haber terminado de pagar el crédito hipotecario. En caso de no contar con la escritura, se puede acudir al registro público de la propiedad y hacer una búsqueda del folio real del inmueble y obtener una copia certificada del folio. Así, nos aparecerá toda la historia registrada del inmueble y, por supuesto, aparecerá el gravamen con los datos que les acabamos de comentar. Entonces quedamos que se libera una hipoteca al pago de las obligaciones y por solicitud del deudor y aprobación del acreedor. Ahora, tenemos que responder dos simples y sencillas preguntas antes de saber qué trámite vamos a realizar para liberar nuestra hipoteca. Primero es, ¿pagué el crédito en tiempo y forma conforme al contrato? O
si la fecha del último pago pactado en el contrato ya pasó. Y 2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde esa fecha en la que el contrato se debió de haber liquidado? Entonces, si la respuesta a la primera pregunta es sí, esto nos va a decir si hay o no la posibilidad de liberar la hipoteca. Y ya teniendo la primera respuesta en sí, se puede liberar la hipoteca en cualquiera de las dos siguientes vías. Si la segunda respuesta fue menos de 10 años, entonces deberemos ir a buscar un notario, el de nuestra preferencia, y pedirle la información necesaria para que la institución que nos otorgó el crédito pueda proceder a la liberación, es decir, el nombre del notario, número de notaría, datos de contacto, abogado que va a llevar el asunto y, por supuesto, la correspondiente instrucción de liberación de la hipoteca, así como la información correspondiente a la escritura, fecha de la misma y ante qué notario se constituyó, nombre de los apoderados y los datos en donde constan su poder. Ya con esta cartita vamos de regreso con nuestro notario, se la presentamos y ya entre la institución financiera y la notaría se pondrán de acuerdo para la realización de los trámites de la liberación de esta hipoteca. Lo único que ustedes tendrán que hacer va a ser el pago de la liberación de la misma ante la notaría pública. Hasta aquí todo claro. ¿Qué pasaría si la hipoteca debió de haber sido cubierta hace 10 años o más? Pues bien, aquí tenemos dos acciones. La primera es llevar a cabo el procedimiento que mencioné en un instante, de ir con el notario, solicitar la carta de instrucciones, etc. Y la segunda opción es acudir al registro público de la propiedad, hacer la solicitud de pago de la liberación por caducidad, ya que al transcurrir 10 años o más de la fecha límite del cumplimiento de la obligación de la garantía de la garantía hipotecaria, el gravamen caduca, es decir, llega a su fecha límite, como la leche, ya no se consuma después de tal fecha, aclarando que si te la tomas 1 o 2 días después, cumplirá su objetivo, es decir, la hipoteca, si no se libera y el acreedor te demanda y aún continúa inscrito el gravamen, ¿qué creen? Lo pueden ejercitar. Este segundo trámite se realiza muy comúnmente para créditos que fueron otorgados por instituciones financieras que ya han desaparecido, como Banca Cremi, Banca Unión, Banco del Atlántico, o créditos del Infonavit, ya muy viejos o añejos, o Fobiste también, que en su momento fueron liquidados. Y en fin, hay muchas circunstancias para eliminar por esta vía las garantías hipotecarias. He de aclarar que la liberación ante registro público haciendo uso de la caducidad es mucho más económico que acudir con un notario. Si bien es cierto que a lo mejor una liberación de hipoteca con un notario te va a costar 3.500, 4.500 pesos, en registro público por caducidad te costará alrededor de 1,000 y cacho de pesos. O sea, sí realmente es más económico y mucho más rápido. Pues bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que esta información les sea de utilidad. Si es así, por favor denle like y suscríbanse a nuestra página. Hasta la próxima.